Bueno, me parece que con Luis, antes de vacaciones empezaron a ver el tema de derivadas, vieron lo que es la definición de la derivada de una función en un punto, empezaron a ver propiedades con la definición y me parece que el último día de vacaciones y ayer lo que vieron fue propiedades de la derivada, ¿no? Cómo es la derivada de una suma de funciones, si estas dos tienen derivada, cómo es la derivada de una resta, de un producto, de una constante por una función, regla de la cadena y ese tipo de cosas, ¿no? Algo así, ¿vieron? Sí. Sí, Sí. vale, vale. Pues bueno, la idea de la clase de hoy es, creo que sí. Bueno, la idea de la clase de hoy es precisamente ver ejercicios que tengan que ver con toda esa teoría que ya vieron con Luis en clase, ¿no? Entonces, vamos a empezar con ejercicios que tengan que ver con la definición de derivada. Eh, Antes que nada, pues recordamos la definición. Si f es derivable en A, entonces, ¿cómo definimos a la derivada de f en A? ¿Alguien recuerda? ¿No? Voy. X sobre dy. El Ajá, límite primer de h que tiende a cero límite, de, ajá. de la función evaluada x más h, la función en x sobre h, ¿no? Algo así. En este caso, como estamos calculando sobre el punto A, es en vez de X es A. Es el límite de cuando h tiende a cero de f de A más h menos f de A sobre h. ¿Sí? Esa es nuestra definición de derivada. Y ya vieron que tiene un significado geométrico que es como que la recta tangente a la gráfica de la función en un punto, ¿no? Bueno, vamos a empezar haciendo ejercicios con esta definición. ¿Ya vieron, con Luis vieron la derivada de raíz cuadrada? Según yo no, pero me gustaría que ustedes me dijeran si sí o si no. Algo así como 1 sobre 2 raíz de x. Ajá, ¿sí lo probaron? No. ¿No? Ah, ok. Entonces, vamos a hacerlo. Demuestra que si, en este momento, demuestra que si f de x es la función raíz cuadrada, entonces la derivada de f en un punto A, pues es 1 sobre 2 veces la raíz de A, y esto para A distinto de 0. Entonces, esto es lo que vamos a probar. ¿Y cuál es la solución? Pues bueno, sabemos que si la derivada existe, f' evaluada en A, tiene que ser el límite de acá arriba, ¿no? El límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en A más h menos f de A sobre h. Y si sustituimos el valor de la función, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluada en A más h, pues es la raíz de A más h, menos la raíz de A, y todo esto sobre h. Ok. Bueno, ¿cómo resolvemos ese límite de ahí? H era como la diferencia de alturas, por así decirlo. La diferencia, no de altura, sino no de la altura, del largo, digamos, de la distancia entre los puntos. A ver, espera un momento.
Digamos que tenemos nuestra gráfica, la gráfica de nuestra función, y tienes un punto, tienes el punto en donde quieres calcular la derivada, que es a. Este de aquí va a ser f de a. Y luego tienes el punto a más h. Con h puede ser positivo o negativo, pero pues es un punto distinto de a, ¿no? Entonces, la distancia de a más h pues es h, ¿no? Es una distancia entre las longitudes, digamos. Y por acá va a estar f de a más h. Entonces, pues si tú te fijas en la recta que pasa por a y por a más h, esta no va a ser tangente a la función porque pues la toca en la gráfica la función porque la toca en 2 puntos, pero cuando te tomes el límite, cuando h se vaya a 0, el a más h se va a acercar cada vez más y más hacia a, y entonces esta recta va a tocar menos puntos de este lado, hasta que la recta final, la derivada, solo va a ser tangente a la gráfica en el punto a, f de a. Entonces, h es la distancia entre las longitudes, entre las coordenadas x, digamos. Sí, más o menos, eso. Pues bueno, fuera de eso, Sí, sí, creo que sí. Ah, vale. Fuera de eso, ¿cómo resolvemos este límite de ahí? Bien, tenemos que, si evaluamos esto no es continuo, en un principio no sabemos que sea continuo en 0, por lo tanto no podemos simplemente reemplazar h por 0, porque abajo se indetermina. Además, ya sabemos el resultado tiene que ser 1 sobre 2 raíz de a. Necesitamos que aparezca una raíz en el denominador. Ya en el chat ya pusieron, podemos multiplicar por el conjugado. ¿Y el conjugado de quién? Pues sería el conjugado de la de el numerador. Entonces, esto va a ser igual al límite de h cuando tiende a 0 de esta función raíz de a más h menos raíz de a sobre h, y vamos a multiplicar por un 1 de la forma a más h más raíz de a, el conjugado del de arriba, sobre el mismo, sobre a más h raíz más la raíz de a. ¿Vale? No estoy multiplicando en un 1, y pues esa cosa pues, es distinta de 0 porque estamos diciendo que es distinta de 0, y pues la h estamos pensando que, no sé, está bien definido todo, ¿no? Bueno, entonces multiplicamos por el conjugado, y como estamos multiplicando por el conjugado, tenemos que esto se convierte en el límite cuando h tiende a 0 de arriba te queda raíz de a más h al cuadrado, que eso sería a más h, menos raíz al cuadrado, que eso es menos a, sobre h por raíz de a más h más raíz de a. Ahí se me queda un poco pequeño. Espérenme. Raíz de a más h más raíz de a. Ahí está. ¿Vale? Y pues arriba tenemos un a y un menos a. Eso se va a cancelar. Eso va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de h sobre h sobre la raíz de a más h más raíz de a por h. Tenemos las h's y estamos suponiendo que h es distinta de 0 porque estamos tomando el límite. Así que podemos cancelarlas, y esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la función de raíz de a más h más raíz de a. ¿Ok? Sí, Vale. Y pues esta función de aquí, vamos a ponerla
No, sí, está bien. Esta función de aquí es continua en h igual a 0, ¿no? Si lo evalúan en h no se indetermina, entonces pues ya simplemente este límite podemos evaluarlo. Entonces este límite va a ser igual a 1 sobre raíz de a más h igual a 0, que sería a más 0, más raíz de a. Entonces esto va a ser igual a 1 sobre raíz de a más raíz de a, lo que es igual a 1 sobre 2 veces raíz de a. Y pues ya, por lo tanto, la derivada de la función raíz cuadrada sí es 1 sobre 2 veces raíz de a. Entonces, siempre que tengan cosillas como derivada de una raíz cúbica, raíz cúbica, ajá, raíz cuarta o cosillas así, siempre intenten y necesiten calcular la derivada por definición, pues lo que tienen que hacer es tratar de multiplicar por algún conjugado o por alguna cosa que les vuele las raíces de arriba. Y ya nada más tendrían que trabajar con las raíces de abajo. ¿Hay alguna pregunta con este ejercicio? Perdón, ¿cómo se sabe que h es diferente de cero? Ok, bueno. Primero porque recuerda que el límite lo estamos tomando cuando h tiende a 0. Y por definición del límite, se tiene que, para todo epsilon mayor a 0, existe una delta mayor que 0, tal que para toda h en el dominio de la función, queremos que la distancia de h a 0, esto simplemente es valor absoluto de h, sea menor a delta y a su vez sea mayor a 0. Pero esto nos dice que el valor absoluto de h tiene que ser mayor a 0. Y esto solo pasa si h es distinto de 0. Va, gracias. Ujú. Vale, ¿hay alguna otra pregunta? O sea, bueno, ¿por qué primero decimos que h es distinto de 0 y luego en el igual que sigue decimos que es igual a 0? Bueno, sí, perdón. Aquí podemos reemplazar h, pero cuando te tomas el límite, como la función, esta función, 1 sobre raíz de a más x, más raíz de a, esta cosa va a ser continua para x igual a 0, porque, pues, si tú evalúas x, esta función en x igual a 0, pues simplemente te queda 1 sobre 2 veces raíz de a, ¿no? Entonces, como esta función de aquí es continua, al tomar el límite, pues eso es simplemente evaluar la función en h igual a 0. Ah, vale. O sea, Ya. no estás tal cual, ajá, arriba estamos calculando, arriba sí tenemos que h es distinto de 0, lo estamos considerando así, pero pues, ya cuando te tomas el límite, pues ahí sí ya estás diciendo, ¿qué pasaría cuando h tome el valor de 0? Ah, vale, vale. Ujú. Gracias. ¿Sí, más o menos? Sí, todo claro. Ok. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? No. Vale. Entonces, Yo sí tengo una pregunta. ajá, ¿Y qué pasa si h es diferente que 0? es que no necesitamos considerar ese caso, porque bueno, hasta aquí ya tenemos que h es distinto de 0. Pero cuando nos tomamos el límite, cuando ya queremos
calcular el límite, pues ya es válido pensar en el caso, bueno, ¿qué pasa con esta función cuando h sí toma el valor de 0? Entonces ahí sí tú utilizas que la función es continua ahí y ya puedes reemplazar el h por 0. Entonces, ¿qué pasa cuando h es distinto de 0? No nos interesa en este momento porque estamos calculando el límite cuando h sí tiende a 0. Ok, ok. Gracias. Vale. Entonces vamos a hacer otro ejercicio que tenga que ver con definición. Ejercicio. Demuestra, usando la definición, que si f de x es igual a 1 sobre x, entonces la derivada de f evaluada en un punto A va a ser igual a menos 1 sobre A al cuadrado. Esto para una A distinta de 0. Y que la tangente a la gráfica de f en el punto A, f de A o bueno, solo corta a la gráfica de f en ese punto, en A, f de A. O sea, sí es tangente, pues. Vale. Entonces, la primera función, no sé si la calcularon usando definición o con los teoremas que vieron con Luis. Que la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrada. ¿Lo vieron usando definición o no? ¿O no entraron con Luis? No me acuerdo. Pues bueno, vamos a hacerlo por definición. Una vez más, por definición, la derivada de f evaluada en A, esto si existe esta derivada va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 y otra vez de f evaluada en A más h menos f de A sobre h. Y por definición de la función f, esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre A más h menos 1 sobre A y todo esto sobre h. ¿Vale? Y pues bueno, hacemos la resta de fracciones. Esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de A menos A más h. Esto sobre A más h por A. Y todo esto sobre h. ¿Ok? Y luego esto lo podemos ver, lo podemos simplificar un poco como el límite de h cuando tiende a 0 de A menos A es A. Por h es h sobre, tenemos A más h por A y esto lo podemos multiplicar por la h de abajo. Entonces tenemos todo esto de acá, ¿no? Y otra vez, como estamos calculando el límite cuando h tiende a 0, en un principio nuestra h es distinta de 0.
Entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0. Podemos cancelar las h's, la de arriba y la de abajo. Y esto me va a quedar como a. Aquí es a menos a más h, entonces el h de arriba tiene que ir con un menos. Ahora sí, cancelamos las h's y esto te queda como menos 1 sobre a más h por a. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Sí, todo bien. Ok. Bueno, notemos que la función 1 sobre a más h por a, esto lo podemos ver como a cuadrada más ah, es continua en h igual a 0, porque si evalúas esta función en h igual a 0, te va a quedar 1 sobre a cuadrado. Bueno, es menos 1 sobre a cuadrada, perdón. Entonces, como la función es continua, pues el límite va a ser simplemente evaluar la función en h igual a 0. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre a más 0 por a. A más 0 es a, entonces a por a es a cuadrada. Entonces, esto es igual a menos 1 sobre a cuadrada. Y pues ya, por lo tanto, la derivada de la función 1, bueno, la derivada de la función 1 sobre x igual a n es igual a menos 1 sobre a cuadrado. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. En donde está subrayado en amarillo, del paso de arriba a ese, simplemente fue de sándwich, ¿no? Ah, sí, ajá, sí, Ok, ok, de aquí a vale. acá, ajá, fue sándwich. Vale. Sí, sí, sí. Vale. Entonces ya vimos que, por definición, que esa derivada sí se cumple. Ahora hay que ver que pues la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto, pues solo interseca la gráfica de la función en ese punto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Ponemos nuestros ejes. Ya sabemos que la gráfica de la función es algo así, ¿no? Es una hipérbole. Bueno, me quedó feo esto. Así y así. Vamos a tomarnos un punto cualquiera dentro de esta hipérbole. Como esta es la gráfica de la función f, entonces todo punto dentro de esta gráfica tiene la forma a, f de a, ¿no? Así es como definimos la gráfica de la función. Pues bueno, lo que queremos probar es que la recta tangente a, f de a solo interseca a la gráfica de función en el punto a, f de a. Vamos a ponerlo acá. Ok, entonces, para probar esto, primero tenemos que saber cómo tenemos que expresar esta recta de aquí, esta recta L, digamos. Entonces, vamos a expresar eso. Definimos la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto a, f de a,
o en este caso f de a es 1 sobre a, como, vamos a ponerle g de x igual a, primero, para la ecuación de una recta necesitan una pendiente m, luego nos multiplican por x evaluada en la coordenada x del punto, y luego le suman la coordenada b del punto. Eso creo que alguna vez lo vimos conmigo, y si no, pues es de geometría, y si no, pues créanme. De todas maneras lo podemos hacer después, pero así es como se expresa la recta tangente a una recta con una determinada pendiente en el punto a, 1 sobre a, ¿no? Entonces, si sustituimos lo que sabemos, la pendiente pues tiene que ser nuestra derivada, ¿no? La que encontramos. Entonces, esto va a ser menos 1 sobre a cuadrada por x menos a más 1 sobre a. Si hacemos el primer producto, entonces esto va a ser igual ¿a qué? A menos x sobre a cuadrada. Menos por menos es más. A sobre a cuadrada es 1 sobre a. Y más 1 sobre a. Esto va a ser igual a 2 sobre a menos x sobre a cuadrada. ¿Vale? Entonces, esta función de g de aquí que acabo de definir es la función que me da la recta tangente a la gráfica de la función en el punto a, f de a. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, esta es la recta tangente, y yo lo que quiero ver es que esta recta se interseca la gráfica de la función solamente en el punto a, f de a. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, sea b en r menos el 0, r menos 0 es el dominio de la función f, tal que el punto b, f de b, es decir, este punto está sobre la gráfica de la función f, y también está sobre la gráfica de la función g, es decir, sobre la recta. Entonces, pues b, f de b tiene la forma de la gráfica de los puntos de la gráfica de la función f, pero como también está en la gráfica de la función g, debe de tener la forma de los puntos ahí, es decir, tiene que tener la forma b, g de b. ¿Eso sí se entiende? Ah, no, perdón. Más bien, déjame lo pongo así. Entonces, ajá, b, f de b está en la gráfica de f y está en la gráfica de g. Como b, f de b está en la gráfica de la función g, existe una x en los reales, tal que, ahora sí, b, f de b es de la forma x, g de x. Ahora sí. Creo que ahí ya se entiende mejor. Ok, entonces tenemos una igualdad de puntos. Entonces tenemos dos igualdades. Primero, la primera coordenada es igual a la primera coordenada, b es igual a x, y las segundas coordenadas son iguales. F de b es igual a g de x. Nosotros ya sabemos cómo es f evaluado en b. F de b es 1 sobre b, y g evaluada en x es 2 sobre a menos x sobre a cuadrado. Pero aquí utilizamos que x es igual a b,
Entonces esto va a ser igual a 2a menos b sobre a cuadrado. Así que en realidad tenemos la ecuación 1 sobre b es igual a 2 sobre a menos b sobre a al cuadrado. ¿Hasta aquí todo bien? Ay, yo no, yo me perdí. ¿Podrías volver a repetirlo, por favor? Ok. Otra vez, yo quiero ver que la recta L solo interseca la gráfica de la función en un solo punto. Entonces lo que hago es, vale, ¿qué pasa si yo me tomo un punto dentro de la intersección de la gráfica de F y la gráfica de G? Es decir, la gráfica de G es la recta L. Bueno, primero, como el punto está en la gráfica de F, tiene la forma B, f de B. Pero ese punto también está dentro de la gráfica de G, es decir, dentro de la recta. Entonces tiene que tener esta forma, x, g de x para alguna x. ¿Hasta aquí todo bien? Sí, sí. Vale. Tenemos una igualdad de puntos. Eso quiere decir que la primera coordenada es igual a la primera. Las primeras coordenadas son iguales, b es igual a x, y las segundas coordenadas son iguales. ¿Vale? Sí. Bueno, f de b es 1 sobre b por la definición de f. Y luego g de x es 2 sobre a menos x sobre a al cuadrado, que es la función, la definición de g que tenemos acá arriba, ¿no? Pero de la primera ecuación que yo saqué acá abajo, tenemos que b es igual a x. Entonces, reemplazando x igual a b en esta ecuación de aquí, nos queda que 1 sobre b es igual a 2 sobre a menos b sobre a al cuadrado. Ah, ya entendí, gracias. ¿Está ahí? Vale. Pues bueno, empezamos con a distinto de 0 y b también es distinto de 0. Entonces podemos multiplicar esta ecuación de aquí por a al cuadrado por b. Entonces, si multiplicamos esta ecuación por ese número, tenemos que esto va a ser igual a, esto pasa a ser a al cuadrado por b sobre b, es a al cuadrado, y esto va a ser igual a 2 sobre a por a al cuadrado sobre b, sería 2ab, menos b sobre a al cuadrado por a al cuadrado sobre b, se cancelan las a cuadrados y te queda nada más b al cuadrado. ¿Ok? Entonces, despejamos este polinomio y lo podemos expresar de la forma, bueno, este binomio, lo podemos expresar de la forma a cuadrada menos 2ab más b cuadrada igual a 0. Pero ese polinomio lo podemos expresar de la forma a menos b al cuadrado. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Pero tenemos a menos b al cuadrado es igual a 0. Esto solo puede pasar si solo si a menos b es igual a 0. Y esto solo se cumple si solo si a es igual a b. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Que si tú te tomas un punto dentro de la intersección de la gráfica de f y la recta tangente, entonces ese punto solo puede ser de la forma a, f de a. Es decir, el punto f, el punto b, f de b que nos encontramos en la intersección tiene que ser el punto a, f de a.
o bien la intersección de la gráfica con la intersección de la gráfica de f con la recta L, solo puede ser el punto A, f da. Es decir, la recta tangente solo interseca la gráfica de la función f en un punto. Y ese punto tiene que ser este de aquí, A, f da. ¿Sí? Sí. Sí. Vale. ¿Hay alguna pregunta? Está un poco confusa, lo que quieres ver que es que la recta tangente solo interseca la gráfica en un solo punto, pero pues ya más o menos que tienes la idea de qué es lo que tienes que hacer, pues ya se comprende mejor. Ahora, la recta tangente, la definición es una recta que solo toca una curva en un punto, ¿no? A una cosa en un solo punto. Entonces, pues si estamos diciendo que, pues L es la recta tangente, pues como que sí se tiene que cumplir que interseca la gráfica de función en un solo punto. Vaya, como que en un principio no hay razón para hacer estos cálculos, porque está diciendo, pues solo toca, por definición solo toca en un punto, pues ya, ¿no? No tienes que ver nada más, pero hay casos en los que la gráfica de una función, la recta tangente a la gráfica de una función, la toca en más de un punto. Por ejemplo, esta función de aquí es la función 1 sobre x cuadrada. Y digamos que tenemos un punto dentro de esta gráfica, a, 1 sobre a cuadrada. Y pues, ¿qué pasa si nosotros trazamos la recta tangente a la gráfica en ese punto? Bueno, la recta tangente va a ser algo así. Y pues, en la parte izquierda de la curva, esta recta L solo interseca a esa parte izquierda en este punto, a, 1 sobre a cuadrada. Pero en la parte derecha la vuelve a tocar en otro punto distinto. Entonces, depende cómo sea la gráfica de las funciones. Se pueden dar casos en los que la recta tangente a la gráfica en un punto la vuelve a tocar en otro punto aparte. ¿Vale? Entonces, por eso hicimos este ejercicio, porque pues en este ejercicio sí se cumple que la recta tangente solo la corta en un punto. ¿En dónde sale el 1 sobre b? Ah, de aquí arriba. Estamos diciendo que como este punto está en la gráfica de f, pues tiene esta forma, ¿no? B, f de b. Y pues por definición f de a, bueno, f de x es 1 sobre x. Entonces cuando sustituye ese valor de f de b, pues ese es simplemente 1 sobre b. ¿Vale? Tengo una pregunta. Ajá. ¿De dónde salió a cuadrada igual a 2ab menos b cuadrada? Otra vez estábamos en la ecuación de aquí. Esto es que f de b sea igual a g de b, perdón. Entonces tenemos esta ecuación 1 sobre b igual a 2 sobre a menos b sobre a cuadrada. Y como yo les dije hace rato, pues a es distinto de 0, b es distinto de 0. Entonces la idea es multiplicar toda esta ecuación por a cuadrada sobre b. Entonces si tú multiplicas 1 sobre b por a cuadrada por b, las b se van a cancelar y te va a quedar el a cuadrado nada más. Luego, si tú multiplicas 2 sobre a por a cuadrada sobre b, se va a cancelar una a y te queda 2 por ab. Y si tú multiplicas b sobre a cuadrada por a cuadrada b, se van a cancelar las a cuadrada y solo te va a quedar b por b, que es b cuadrada. ¿Sí? Sí, Vale. pero otra pregunta. Ajá. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos que multiplicar por a cuadrada por b? Pues es que simplemente aquí yo lo que yo pienso es,
como que es un poquito complicado trabajar con fracciones, con denominadores. Entonces, ¿cómo te deshaces de los denominadores? Pues multiplica por el producto de primero multiplica por b para hacerte de 1 sobre b, luego multiplicas por a para hacerte de la primera a, y luego multiplica por otra a para hacerte la a cuadrada. Entonces ahí tienes b por a cuadrada sobre b, a cuadrada por b, perdón. Ok, ok, gracias. Ujú. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver otro ejercicio. Dice así: sea f una función de R a R, definida como f de x igual a, vamos a ponerle x cuadrado, si x es un número racional. Y vamos a ponerle 0 si x es un número irracional. ¿Vale? Entonces f va a tener una forma medio rara. Para los números racionales, que son todos estos puntitos aquí, va a ser una parábola. La parábola x cuadrada. La parábola no está completa porque pues le estamos quitando todos los números irracionales, ¿no? Entonces para los racionales tenemos esta parábola. Y para los irracionales la función solo nos manda en cero. Entonces tenemos un montón de puntitos en el eje X. Bueno, algo así, ¿no? Esto sería para X en los irracionales. Y esta es la gráfica de F. Entonces, lo que hay que probar es que demuestra que F... Ay, me quedó feo esto. Demuestra que F es derivable en cero. Vale, entonces en un principio pues, es un problema medio raro porque esta función pues las contiene en todos sus puntos, si acaso va a ser nada más continua en cero, y a pesar de eso podemos calcularle su derivada precisamente en ese punto x igual a cero, ¿no? Entonces parece que aquí, ay, no se ve. Vamos con un verde. En este punto de acá podemos calcularle la derivada a esta función. ¿Vale? Entonces, ¿cómo demostrarían ese ejercicio? Pues dividirlo por partes, ¿no? Primero con la función x cuadrada, después con la función 0, cuando se aproximan a x igual a 0. Y verificar que den el mismo límite, o sea, la misma derivada. En ese. Es que en principio, como que no hemos visto, o sea, vimos definición de límites laterales por la izquierda y por la derecha y es así, pero como tal nunca vimos límites sobre este con conjuntos específicos. Por ejemplo, lo que te estás diciendo sería algo así como límite de h cuando tiende a cero, pero con h en los racionales, ¿no? Algo así. Y luego sería otro límite igual cuando h tiende a cero, pero con h
en los irracionales. Entonces, como que hacer este tipo de límites sobre ciertos conjuntos en específico, pues así no es tal cual como que no es válido. Entonces, en vez de eso, tendríamos que hacer definición. Y si sale este ejercicio por definición de límite, pues muy sencillo, pero podemos ahorrarnos esos pasos de ahí. Entonces, primero que nada, lo que queremos ver es que queremos calcular si existe a f' en cero. Y por definición, es el límite de la función h cuando tiende a cero de f evaluada en 0 más h menos f de 0 y todo esto sobre h. ¿Vale? Ahora, 0 pertenece a los racionales, ¿no? Entonces la función lo manda a su cuadrado, será cuadrado, pero este es simplemente 0. Entonces nos olvidamos de esta acá y nos olvidamos de este 0 de acá. Entonces este límite se reduce al límite de h cuando tiende a 0 de f de h sobre h. ¿Ok? Pues bueno, primero que nada, ¿quién creen que tenga que ser ese límite? Por demostrar que el límite cuando h tiende a 0 de f de h sobre h, ¿quién creen que tenga que ser? ¿Cuánto vale? 0. Como que parece que es 0, ¿no? Recuerden que la derivada se puede interpretar como la pendiente de la recta tangente. Y aquí la recta tangente, esta función, pues tendría que ser algo así como el propio eje X. Y pues eso, el eje X tiene pendiente 0, ¿no? Entonces el límite tiene que ser 0. Vale. Entonces aquí tenemos dos opciones. Primero, utilizar la definición del límite. Y ahí sí sería como que estudiar los casos cuando h es racional y irracional. Sí nos va a salir por ahí, pero podemos hacer otra cosa. Podemos utilizar otro teorema de límites. Entonces, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Alguna idea? ¿Qué teoremas de límites tenemos cuando no sabemos, cuando más o menos sabemos, tenemos una idea de cuánto vale el límite, pero no sabemos cómo calcularlo? ¿Qué solíamos hacer? Sucesiones sería una forma, pero como que aquí no sirve mucho eso. ¿Qué otra forma podríamos calcular este límite? Proponerlo y ver que así se cumple. No, o sea, eso sí que sería definición de límite. Y les digo, sí, sí, sí va a salir por ahí, pero pues la idea es como que evitarnos todos esos pasos, toda esa demostración, por algo un poquito más sencillo. Puede ser que multipliquemos la h que está dentro de la función por 1 entre h y la h de abajo igual por 1 entre h. Y sería la función de 1 entre 1.
El problema es que no puedes hacer eso porque, recuerda, para no alterar la función, tienes que multiplicar por un 1. Entonces, lo que tendrías que hacer sería multiplicar h por h sobre h. Y, o sea, si te lo va a eliminar una h de arriba, si te va a eliminar la h que tienes y la h del denominador, pero otra vez te va a quedar h. Y lo mismo por acá. Se va a eliminar esta No, y esta. por 1 entre h. Es que eso no se puede porque para no alterar la función, tienes que necesariamente multiplicar por un 1. Y pues 1 sobre h pues no te va a servir ahí. Pues a ver, vamos a ver el comportamiento de función. Primero, notemos que si h está en los reales, cualquier real, entonces, ¿qué pasa con f de h? Si h, por ejemplo, es si h es irracional, se hace 0. Pero si hace racional, es h cuadrada y h cuadrada siempre es positivo. Entonces, esto siempre va a ser mayor o igual a 0. Y otra vez, si h es irracional, f de h es 0. Pero si h es racional, f de h es h al cuadrado. Entonces, esto es menor o igual a h cuadrada. Entonces, no importa qué h tú tomes en los reales, siempre se cumple esta desigualdad. ¿Sí? Ah, bueno, aquí h distinto de 0. Pero bueno. Ajá, si tu h es distinta de 0, f de h siempre es mayor o igual a 0, pero menor o igual a h cuadrada. ¿Eso sí me lo creen? ¿O si es claro? Más o menos. Sí, sí. ¿Sí? O bueno, si quieren vamos a verlo por casos. Entonces, en vez de notemos, sea h distinto de 0. Entonces, si h es racional, entonces f de h va a ser igual a h cuadrada y como h cuadrada es un cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Si h es irracional, entonces f de h es igual a 0. La función lo manda a 0, pero 0 está por debajo de h cuadrado. Porque h cuadrada es un cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Entonces, no importa el caso, siempre se cumple que f de h es menor o igual a h cuadrada, pero mayor o igual a 0. Y esto para cualquier h distinto de 0. Ahora sí, ya queda más claro. Sí, ya, claro. Ya queda más claro, ¿no? Bueno, no queremos calcular como queremos calcular el límite de f de h sobre h, pues podemos multiplicar esta desigualdad sobre h, que otra vez h es distinto de 0. Entonces, dividimos esta desigualdad por h, y esto te queda como 0 sobre h, pues es 0. F de h sobre h, y esto sería menor o igual a h cuadrada sobre h. Y esto es igual, h cuadrada sobre h, pues es h, ¿no? Entonces tenemos que la función f de h sobre h siempre está encerrada, acotada por la función h y por la función 0. ¿Y qué podemos hacer aquí? Que pues estamos evaluando cuando
H tiende a cero, ¿no? Entonces, Ajá, podemos calcular los límites, si ¿recuerden? es mayor o igual a cero y menor o igual a cero, pues tiene que ser cero. Exactamente, ajá, ese es el teorema de compresión. Podemos tomar los límites van a, cuando h tiende a cero, los límites van a conservar las desigualdades. Entonces tenemos que el límite de h cuando tiende a cero es menor o igual al límite de h cuando tiende a cero de f de h sobre h. Y este va a ser menor o igual al límite cuando h tiende a cero de h. El primer límite es el límite de una constante. Entonces ese límite pues, es la constante, cero. Y el segundo límite, pues es el límite de la función de identidad. Ese es continuo, entonces el límite es simplemente evaluar la función en cero, que sería cero. Y no lo pudimos haber hecho desde que estaba la h cuadrada. No, La, porque, ajá, la definición, ¿cierto? ajá, por la definición. Y aparte, h cuadrado solo está acotando a f de h. Pero el límite que yo quiero calcular es f de h sobre h. Entonces sí necesitamos dividir por h. Pero bueno, tenemos que el límite de f de h sobre h está entre 0 y 0, pues necesita ser 0. Límite de f de h sobre h cuando tiene h tiende a 0, pues es 0. Pero pues ese era el límite que queríamos calcular, este de acá, y esa es nuestra definición de derivada. Por lo tanto, f es derivable en 0 y f' de 0 es 0. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. De hecho, este ejercicio se los dejó Luis en una clase. Bueno, no específico, pero sí les dejó uno similar que si tienen una función. Ay, me quedó mal esto. Si tienen una función f es la roja, tal que el valor absoluto de f de x siempre es menor o igual a x cuadrado, entonces f es derivable en cero. Y pues, si se fijan, esta función f que definimos aquí, pues cumple eso. Su valor absoluto siempre está por debajo de x cuadrado. Entonces lo que hicimos es demostrar un caso particular de este ejercicio general. Así que si este ejercicio de acá pues, viene en su guía, ya saben cómo resolverlo. Bueno, ya tienen una idea más o menos clara de cómo resolverlo, ¿no? Que es, pues primero simplificar este límite de acá arriba y pues luego acotarlo con teorema de compresión. Ok. A ver, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Pues bueno, ya vimos algunos ejercicios con definición. Vamos a ver unos ejercicios aplicando las propiedades de derivada que ya saben. Me parece que con Luis ya vieron todas estas propiedades. Por ejemplo, espérame. ¿Quién es la derivada ay, de una función suma? ¿Quién es? ¿O no lo vieron? Es la derivada de
las funciones por separado, bueno, de la suma de la derivada de cada función, ¿no? Ajá. Esto es igual a f' de x más g' de x. Sí, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. ¿Vieron la derivada de una función por una constante? Según Es yo sí. la Ajá, derivada por la constante, ¿no? Así. exactamente. C por f de x. ¿Quién es la derivada de un producto de funciones? La primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la función de la, por la función de la segunda. Bueno, la segunda Por la función. segunda función. Ajá, ahí está. La derivada de un producto, pues es la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera función por la segunda función. Ok. Luego, la derivada de un cociente. ¿Quién es eso? Ahí sí te ando fallando. ¿Alguien más recuerda haberlo visto? Creo que era como en el producto, pero resta y dividido entre el cuadrado de la derivada del Ajá, denominador. Ajá. va más o menos así. Es primero la derivada de la función de arriba, f' de x, por la función de abajo, g de x, menos la función de arriba, f de x, por la derivada de la función de abajo, g' de x, y todo esto sobre la función de abajo al cuadrado. Esa es la derivada de un cociente. ¿Ok? Y la otra regla que tenemos es regla de la cadena. ¿Quién es la derivada de una composición G con F? Evalúa en X. Era la derivada de la primera por la segunda, no, ajá. ¿Algo así? Y luego por la derivada de la segunda, ¿no? O algo así. Ajá. La regla de cadena es, deriva la primera función, pero evalúala en G de X y a esto multiplícale la derivada de la segunda función evaluada en X. ¿Vale? Esa es regla de la cadena. Y me parece que por ahí vieron creo que vieron unos derivadas en particular, por ejemplo, la derivada de x a la n, ¿quién es? No sé si NX. N nx, por X a la N menos 1. n por x a la n menos 1, exactamente. Bueno, aquí parece k, esto del exponente. Ajá, n por x a la n menos 1. Ese está bien. Creo que si no necesariamente lo calcularon, pero vieron cuál es la derivada también del seno y del coseno, ¿no? ¿O no lo vieron? El seno es coseno y la del coseno es menos seno. Ajá. Y ya de ahí se pueden deducir todas las otras derivadas y las demás funciones trigonométricas. Ahí está. Vale. Pues más o menos estas son todas las derivadas que han visto hasta ahora. Y pues vamos a utilizar todas estas reglas que ya tenemos, que ya sabemos que se cumplen para calcular derivadas de unas funciones. Entonces, ejercicio. Vamos a poner, calcula la derivada de las siguientes funciones.
la primera función. Vamos a ponerle f de x igual a coseno de x más 1 al cuadrado por x más 2. Sí, x más 2. Bueno, aquí. Ok. ¿Cómo calcularían esta derivada? Asumiendo que existe y todo eso. Pues lo dividimos en dos funciones, ¿no? Porque es una función compuesta. Ajá, exactamente. Esa es una buena observación. Podemos verla en dos funciones primero. Digamos, la idea es utilizar regla de cadena, ¿no? Primero. Entonces, que mi primera función sea g de x igual a coseno de x. Y la segunda función que sea h de x igual a lo de adentro, que es x más 1 al cuadrado por x más 2. Entonces, regla de la cadena me dice que esto tiene que ser esta derivada va a ser igual a la derivada de g evaluada en h de x por la derivada de h de x. Bueno, la derivada de coseno, ¿quién es? Menos n. Menos seno de x. Pero no, tenemos que poner menos seno de h de x. Y h de x es el polinomial de adentro. Entonces, menos seno de x más 1 al cuadrado por x más 2. ¿Vale? Entonces, esa es la primera parte. Y luego tenemos que multiplicar eso por la derivada de h. Y la derivada de h, pues es la derivada de este producto. X más 1 al cuadrado por x más 2. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, ok. Tenemos que sacar ahora la derivada de esta cosa de acá. Lo primero que, una manera de hacerlo es aviéntate ese polinomio, hace producto de adentro y ya lo que te quede y ahora sí le sacas derivada. O la otra es utilizar regla de producto. Entonces vamos a hacerlo de regla de producto. Entonces esto va a ser igual otra vez a menos seno de x más 1 al cuadrado por x más 2. Y esto por la derivada de la de adentro. Esa derivada es un producto, pues ya saben, es la primera función la dejan igual, pero luego la multiplican por la derivada de la segunda función. Y a eso le suman la derivada de la primera función, x más 1 al cuadrado derivada, por la segunda función, x más 2. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a, el menos seno se queda igual. Ya no lo tocamos, solo lo vamos arrastrando. Y luego tenemos x más 1 al cuadrado. ¿Quién es la derivada de x más 2? 1. 1, ¿no? Porque pues la derivada de x es 1. Y me faltó poner eso, la derivada de una constante es 0. Voy a ponerla acá arriba. La derivada de una función constante es igual a 0. Entonces, aquí parece un menos. La derivada de x más 2 pues es simplemente 1. Y ahora,
tengo que calcular la derivada de x más 1 al cuadrado. Entonces, otra vez aquí tenemos dos formas de hacerlo. La primera, resuelven x más 1 al cuadrado y luego lo que les quede, a lo que le quede, ajá, a lo que al resultado ya le sacan la derivada, o pues utilizan regla de la cadena. ¿Qué quieren hacer para calcular esto de acá? La cadena. Regla Es de la cadena. la potencia por la derivada de adentro por eso menos una Ajá. potencia. Acá tenemos la función, vamos a ponerla acá. Tenemos la función h igual a x cuadrado y la función k igual a x más 1. Entonces, por regla de la cadena, la derivada de y compuesta con k de x, esto es igual a la derivada de y evaluada en k de x por la derivada de k de x. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x. 2x por 2x evaluado en k de x, que es x más 1. Y esto por la derivada de k de x es x más 1, su derivada es 1. Entonces, ya tenemos esa derivada y luego le multiplicamos el x más 2. ¿Ok? Entonces, simplificando, esto va a ser igual al seno de x más 1 al cuadrado por x más 2 por x más 1 al cuadrado más 2 veces x más 1 por x más 2. ¿Vale? Y bueno, normalmente no es una regla tal cual, pero cuando tienes funciones trigonométricas y polinomios, a veces lo que se hace primero es ponerlos a los polinomios. Es x más 1 al cuadrado más 2 veces x más 1 por x más 2. Y luego ya pones a la función trigonométrica por el seno de x más 1 al cuadrado por x más 2. Esto nada más para evitar confusiones con la función trigonométrica, ¿no? No es que se esté calculando el seno de todo esto, es simplemente el seno de esto primero por el polinomio de la derecha. Pero bueno, este es nuestro resultado. ¿Hay alguna duda con lo que hicimos? No. ¿No? ¿Todo bien? ¿Podríamos desarrollar los cuadrados y eso? Sí, ¿O dejamos sí, ajá, así como por les eso? dije, por ejemplo, ¿quieres simplificar todavía esto de acá? No, o sea, en crear Pero, pues no quiero, pero pues pregunto. o sea, si quieres hacerlo, pues adelante, pero normalmente, es mejor mantenerlo así como que con estos, vaya, factorizado. Vale, vale, gracias. Ujú. De hecho, esto lo podemos todavía simplificar un poquito más, porque tenemos un x más 1 en la suma, entonces podemos sacar un x más 1 y tendríamos x más 1 más 2 veces x más 2, pero eso es 2x más x es 3x, 1 más 4 es 5, entonces esto lo podemos ver como 3x más 5, ajá, y luego ya por el seno.
Entonces, todavía lo pueden simplificar más, pero pues en general, con que lleguen a algo de este estilo, pues ya quedó, ¿no? Vaya, lo que importa aquí es que se quede bien en claro con los pasos que siguieron para resolver la derivada. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. La 2, vamos a poner f de x igual a coseno al cubo de x cuadrada más coseno de x. Ok, otra vez en el primer paso tenemos una composición. Primero, la función x al cubo compuesta con la función coseno de lo de adentro. Entonces, ¿cuál sería el primer paso ahí? ¿Qué tendremos que hacer? ¿No? ¿Qué es lo primero que podremos hacer aquí? Es igual como la pasada, dividirlo en dos partes. Ajá, sí, si no lo ven inmediato, hagan lo mismo que hace rato. Definan bien sus funciones. Por ejemplo, aquí la primera función sería g de x igual a x al cubo. Y la segunda función sería h de x igual a coseno de x cuadrada más coseno de x. Entonces, regla de cadena te dice que la derivada de h compuesta con x es g' evaluada en h de x, y esto lo multiplicas por h' de x. Entonces, esto lo podemos expresar primero como coseno de x cuadrada más coseno de x. Todo esto al cubo, y luego a esto hay que sacar la derivada. Entonces, lo moradito me dice que lo primero que va es la derivada de x cúbica, que es 3x al cuadrado, 3 veces el coseno de x cuadrada más coseno de x, y esto al cuadrado, por la derivada de la función coseno de x cuadrada más coseno de x. ¿Vale? Bueno, ¿quién sería esa segunda derivada? Aquí tenemos 3 veces el coseno cuadrado de x al cuadrado más coseno de x. Entonces, ¿cómo calculan la otra derivada? Así sin regla de la cadena, pero sí ya tenía que escribirlo moradito. ¿Quién sería la derivada del coseno de x cuadrada más coseno de x? Um, 2x más, no, menos seno de x. Primero iría la derivada de la función que está más afuera,
que en este caso sería el coseno. Ah, ok. Ajá. Entonces, lo primero sería la derivada de coseno es menos seno, evaluado en lo que está dentro, x cuadrada más coseno de x, y a esto lo vas a multiplicar por la derivada de lo de adentro. X cuadrada más coseno de x, derivada. ¿Vale? La regla de una composición otra vez es, primero la derivada de lo que está más afuera, la derivada de coseno es menos seno, evaluada de lo de adentro, x cuadrada más coseno de x, y ya después le multiplicas la derivada de lo de adentro, x cuadrada más coseno de x. ¿Vale? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok. Entonces esto va a ser igual, podemos sacar el menos del seno hasta acá, menos 3 veces el coseno cuadrado de x cuadrada más coseno de x, lo multiplicamos por el seno de x cuadrada más coseno de x, y luego tenemos que calcular la derivada de x al cuadrado más coseno de x. ¿Cuánto vale esa derivada? Y aquí ya está más fácil porque es simplemente la derivada de una suma. Sería 2x menos coseno de x. Casi. La derivada de x cuadrada sí es Menos coseno. seno de x. Ajá. La derivada de coseno es menos seno, no menos coseno. Entonces esto sería 2x menos seno de x. ¿Vale? Entonces esto es igual a, ya nada más ponemos el resultado, ponemos el 3, el menos lo podemos meter dentro de este corchete, entonces esto serían 3 veces seno de x menos 2x, multiplicamos menos por esto de acá y ya me queda el seno de x menos 2x, y ahora sí por todo lo demás, por el coseno cuadrado de x de cuadrado más coseno de x, por el seno de x al cuadrado más coseno de x. Y este ya sería mi resultado. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta con este? No, todo bien. ¿Todo bien? Vale. Entonces vamos a hacer otro. 3, ahora nuestra función f va a ser igual a, f de x va a ser igual a coseno al cuadrado de x más coseno de x al cuadrado. Entonces, ¿quién es f' de esto? ¿Quién es f' más bien? Esto otra vez lo pueden ver como coseno de x más coseno de x al cuadrado, y ese coseno está elevado al cuadrado. Entonces, tenemos funciones entre otras funciones. Otra vez sería aplicar regla de la cadena. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Recuerden, regla de la cadena es la derivada de h compuesta con x es h compuesta con g de x, es g' de h de x por g' de h de x por h' de x. Entonces, ¿cuál sería la primera derivada a poner aquí?
¿Cuál es la función de más afuera? La que encierra todas las demás. El cuadrado. El cuadrado, ¿no? Entonces, el primer paso sería derivar x al cuadrado evaluado en el coseno de toda esa cosa, ¿no? ¿Y eso quién sería? 2 por coseno. 2 por coseno, exactamente. 2 por el coseno de x más coseno de x al cuadrado. Y esto lo multiplican por la derivada del coseno evaluada en eso de adentro, ¿no? X más coseno de x al cuadrado. Vale, ya tenemos un primer paso. Ahora, ¿quién es la derivada del corchete? ¿Cuál es la función de más afuera? La que encierra todas las demás. Coseno. El coseno, ¿no? Entonces, primero va su derivada. La derivada del coseno es menos seno evaluado en lo de adentro. Menos seno de x más coseno de x al cuadrado por, ¿qué cosa? Por la derivada de x más coseno de x al cuadrado. Exactamente. Por la derivada de x más coseno de x al cuadrado. Ahí está. Pues bueno, podemos sacar el menos 2 del seno. Tenemos menos 2 veces el coseno de x más coseno de x al cuadrado por el seno de x más coseno de x al cuadrado. Y ahora hay que multiplicarle la derivada de x más coseno de x al cuadrado. Vale, ¿quién es esa derivada? Aquí otra vez tenemos una función que está más afuera. ¿Quién sería esa? El cuadrado. El cuadrado, ¿no? Entonces, otra vez tenemos poner la derivada de cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces tendríamos 2 evaluado en x más coseno de x. Y esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de x más coseno de x. Y esa última ya es sencilla porque es la derivada de una suma. ¿Quién sería esa derivada? Uno menos seno de x. Exactamente. La derivada del x es 1 y la derivada del coseno es menos seno. Aquí saco el 2 que tengo acá y lo pongo hasta enfrente. Entonces este es menos 4 veces el coseno de x más coseno de x al cuadrado por el seno de x más coseno de x al cuadrado. Y todo esto por x más coseno de x por 1 menos seno de x. Y ese sería nuestro resultado. Igual otra vez pueden meter este menos dentro de acá, pero pues ya con esto es suficiente. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta?
¿No? Vale, parece que todo bien. Vamos a hacer otra derivada. Y esta función que sea f de x igual al coseno de x al cubo sobre seno de x cúbica. X cúbica. Ahí está. Entonces, otra vez tenemos una función dentro de otra función. Hay que aplicar regla de cadena. ¿Cuál sería la primera derivada? Sería la derivada del coseno. El coseno, ¿no? Entonces, lo primero es menos seno evaluado en el punto x cúbicas sobre seno de x cúbica. Y a esto hay que multiplicarle la derivada de lo de adentro, que es x al cubo sobre seno de x cúbica. Vale. Entonces esto va a ser igual, otra vez el menos seno ya se queda así. ¿Y quién es la derivada del cociente? Sería la derivada del de arriba por el de abajo, ¿no? La derivada de Menos, arriba por el de abajo, ajá. menos la derivada del de abajo por el de arriba X cúbica por la entre, derivada de, ajá. entre el de abajo, que es seno de x al cubo, al cuadrado. Ajá, exactamente. Seno de x al cubo al cuadrado. Vale. Tenemos toda esta cosa de ahí. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Y otra vez el menos seno hasta afuera se queda igual. Ya no le movemos. Y luego empezamos con la fracción. Derivada de x al cubo, ¿quién es? 3x al Sí. cuadrado. 3x al cuadrado, así es, por seno de x al cubo. Menos x al cubo, ¿quién es la derivada de seno de x cúbica? Ojo, aquí noten que seno de x cúbica no se refiere a seno de x al cubo. Aquí seno de x cúbica nos estamos refiriendo al seno de la función x cúbica. Entonces, aquí hay que otra vez aplicar regla de la cadena. ¿Quién es la derivada de esa cosa? ¿Quién sería la derivada del seno de x al cubo? Coseno de x cúbica por 2 a la x cuadrada. Coseno de x cúbica por la derivada de lo de adentro, que sería 3x al cuadrado, perdón. Exactamente. Entonces, la derivada de seno de x cúbica es coseno de x cúbica por la derivada de lo de adentro, 3x cuadrado. Y todo esto sobre, esto lo podemos poner como seno cuadrado de x cúbica. Vale, y aquí lo que sigue pues es simplificar lo más que podemos. Podemos factorizar una 3x cuadrada arriba. Menos 3x cuadrada por el seno de
x al cubo sobre seno de x cúbica. Y en el cociente te queda, y en la fracción te queda seno de x cúbica menos x cúbica coseno de x cúbica sobre el seno al cuadrado de x cúbica. Y este sería nuestro resultado. Ya sí lo pueden dejar porque todavía lo pueden simplificar un poquito más. Pero yo creo que así está bien. Así se nota los pasos que hicimos. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No. Ok. Y vamos a hacer una última derivada. Que sea f de x igual a aquí. Coseno al cubo del coseno al cuadrado de coseno de x. Bueno, ya más o menos sabemos cómo funciona la regla de la cadena, entonces esta cosa debería ser sencilla. Entonces, ¿quién es f' de x? ¿Cuál es la función de hasta afuera? El cubo. El cubo, ¿no? Entonces, la derivada sería, la derivada del cubo, que es 3x cuadrada, en este caso sería evaluada en el coseno. 3 veces el coseno cuadrado del coseno cuadrado del coseno de x. Y esto por la derivada de lo de adentro, que sería coseno de el coseno cuadrado del coseno de x. ¿Vale? Bueno, derivada de corchete. Entonces esto es igual a 3 veces coseno cuadrado del coseno cuadrado del coseno de x. ¿Quién es la derivada del corchete? ¿Cuál es la función de que está más afuera dentro del corchete? El coseno. El coseno. El Para coseno, sería. ¿no? Ajá, entonces la derivada sería menos seno evaluada del lado de adentro, menos seno del coseno cuadrado del coseno de x, y esto por la derivada de lo de adentro, que sería coseno cuadrado del coseno de x. Bueno, podemos sacar un menos. Hasta afuera tenemos menos 3 veces el coseno cuadrado del coseno cuadrado del coseno de x por el seno del coseno cuadrado del coseno de x por quién es la derivada del corchete. Ahí, ¿quién sería? Sería una regla de la cadena otra vez. Ajá, exactamente. ¿Cuál es la función de hasta afuera? El cuadrado. El cuadrado. Entonces, ¿quién es la derivada? Sería 2 coseno de x 2 coseno del coseno de x, ajá, por menos seno de x. por la derivada de la función de adentro menos seno de el coseno de x, ajá. Ah, ya me confundí. Sí, ajá, a ver.
En el corchete tenemos coseno cuadrado, ¿no? La función que está hasta afuera es el cuadrado. Entonces, la derivada del corchete es 2 coseno de x por la derivada del coseno de coseno de x. Nada más que yo me adelanté los pasos, pero bueno. Reducimos hasta aquí, ¿no? Y otra vez tenemos todo esto menos coseno cuadrado del coseno cuadrado del coseno de x por seno del coseno cuadrado de coseno de x. Bueno, el 2 lo paso hasta enfrente con 2 por 3 es 6. Esto por coseno del coseno de x. Y ajá. ¿Quién es la derivada del coseno de x? La función de, otra vez tenemos una composición, la función de hasta afuera es el coseno. Entonces, ¿qué va ahí? Sería menos seno por el coseno de x, ¿no? Menos seno evalúan el coseno de x. Por la derivada del coseno de x. Exactamente. Y ya aquí ya estoy sencillo porque, bueno, vamos a cancelar este menos con este menos de acá. Se está multiplicando. Y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Entonces el resultado va a ser menos 6 veces el coseno cuadrado del coseno cuadrado del coseno de x por seno del No, el 6 coseno ya lo habíamos, cuadrado. el menos 6 ya lo habíamos, bueno, el menos ya lo habíamos cancelado. Sí, ajá. El menos lo estamos cancelando con el de acá, ¿no? Pero acá tenemos que calcular la derivada del coseno de x. Esa derivada es menos seno. Entonces ahí se genera un nuevo menos. Ah, vale. ¿Sí? Gracias. Entonces, ajá. Seno de coseno cuadrado del coseno de x por coseno del coseno de x por el seno del coseno de x por seno de x. Y toda esta cosa es nuestra derivada. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, todo bien. Todo bien. Pues aquí lo más complicado yo creo es saber utilizar reglas de la cadena y es saber distinguir de las funciones con las que estás trabajando, cuál es la que está más afuera y cuál es la que está más adentro. Por ejemplo, digamos que tenemos G compuesta con H. Entonces, regla de la cadena te dice que esto es G' de H de X por H' de X. Entonces, si todavía no están muy seguros de qué va primero, pues no sé, ahora sí que utilicen colorcitos. Aquí, por ejemplo, en coseno de x cúbica, la función que está más afuera es el cubo y la que le sigue es el coseno. Entonces, primero va la derivada del x cúbica, que es 3 coseno de x cuadrada, y luego le sigue la derivada de lo de adentro. Y así van iterando las funciones. Ahora la azul ya se queda igual, pero toca calcular la derivada está aquí y otra vez una composición. Entonces hay que identificar cuál es la función que está más afuera y luego cuál es la que está adentro, la que le sigue y así van paso a paso, ¿no? Entonces una vez que ya sepan identificar cuáles las funciones afuera y cuál es la función que le sigue, pues ya es fácil utilizar reglas de la cadena. Pues,
Ya no hay más preguntas de los ejercicios que hicimos. No, todo bien. No. Bueno, entonces ya creo que le dejamos por hoy y mañana verían a Luis, ¿no? Entonces, terminamos por hoy. Y nos vemos en la próxima clase, yo creo que el jueves, no sé. Vale, Gracias, gracias. hasta luego. Vale, cuídense. Va, muchas gracias, Dani. Cuídate. Bye. Oye, Dani, una pregunta. Ajá. ¿El profesor qué considera como examen reprobado? ¿Desde qué calificación? Pues, 5.9 para abajo. ¿5.9 para abajo? Ajá. Ok, bueno, te comento rápido. En los dos primeros exámenes saqué 8 y en el